Continúo con la parte que corresponde a la conclusión de este estudio. No se oye nada. Una vez más estoy transmitiendo sobre el capítulo 43 y esta es la última lección de este capítulo 43. Como ustedes saben, es un gran gozo para mí el haber tenido ya tantos días, de tantas semanas o años, puedo decir, de estar transmitiendo este estudio sobre Génesis, ahora pues concluyendo el capítulo 43, gracias a Dios. Oremos. Padre eterno, una vez más agradecemos muchísimo porque me permites seguir estudiando tu palabra. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta parte del sermón de Génesis 43 vemos que Dios siempre otorga las peticiones exactas de su pueblo fiel. A veces tiene un plan mayor, predominante, que entra en conflicto con los deseos personales. El ejemplo supremo es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, mientras lloraba y oraba para no tener que beber de la copa del sufrimiento, o sea, la muerte en la cruz. Concluyó su oración diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ve? Eso lo dice en Lucas 22, 42. Entonces, siendo totalmente hombre, Jesús temía su destino de muerte en la cruz. Sin embargo, también fue totalmente divino y se daba cuenta de que era el siervo sufrido que tenía que morir por los pecados del mundo. Por ejemplo, miren lo que dice Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También en Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El autor de Hebreos, también refiriéndose a la noche oscura del alba en el huerto de Getsemaní, dijo que Jesús, noten Hebreos 5:7, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Sin embargo, la sumisión de nuestro Señor a la voluntad de Dios ciertamente no fue una aceptación de un destino ciego. Tampoco lo fue la decisión de Jacob.
si bien la fe de Jacob no fue tan grande como la de Jesús, no debe menospreciarse. Jacob temía enviar a Benjamín a Egipto. Sin embargo, terminó por aceptar que la única esperanza para la supervivencia de la familia era que dejara a su hijo menor ir con sus hermanos. La oración de Jacob nos ilustra pues el hecho de que la ansiedad ante un futuro incierto a veces saca a relucir lo mejor de una persona. Y es que podemos ver que Jacob ya no era un intrigante ni un impostor tratando de resolver las cosas mediante sus propios esfuerzos engañosos. Ahora era un suplicante indefenso que, en vista de la difícil situación de su familia, únicamente podía rendir a sus hijos y asimismo a la misericordia y compasión de Dios. A menudo esto es todo lo que los hijos de Dios pueden hacer en situaciones difíciles, porque esta es la realidad. Entro al punto número 3 y el último de este mensaje que les estoy presentando de las lecciones de vida que nos da el libro de Génesis en el capítulo 43, precisamente en eso que se refiere a la providencia de Dios, o sea, a la guía de Dios. Número 3 y la última. Dios puede tocar los corazones de las personas para llevarlas al arrepentimiento. Se lo repito, Dios puede tocar los corazones de las personas para llevarlas al arrepentimiento. Utilizó la misteriosa hospitalidad de José y su mayordomo para hacer la obra en los corazones de los hermanos en Egipto. Cuando Jacob finalmente tomó la decisión de enviar a sus hijos, incluyendo a Benjamín, a Egipto, le llevaron presentes al gobernador egipcio. Más importante aún, intentaron devolver el dinero que habían encontrado en sus sacos como prueba de que ellos eran hombres honrados. Habían estado, mejor dicho, preocupados por el asunto del dinero, a pesar de que eran inocentes del delito de robo. Tenían miedo de ser tratados como culpables. Y como otra vez les repito, no hay cosa más nefasta que ser acusado de algo que no se ha cometido. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, José vio a Benjamín en compañía de ellos y por lo tanto dio instrucciones a sus siervos para que tratara bien a los hombres y los invitara a su casa para que todos pudieran comer. Entonces, y fíjense bien, lo importante es que todos pudieran comer juntos. Dice aquí este verso 16, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella un res y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Esto no disipó los temores de los hermanos porque pensaron que era una trampa. Estaban seguros de que serían acusados de ser ladrones, serían detenidos y serían castigados o incluso muertos por el crimen. Por eso dice el verso 18, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José
y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces la pregunta es: ¿por qué temían tanto los hermanos en vista de que sabían que no eran culpables de robar el dinero y de que habían devuelto todo para probar su inocencia? La respuesta parece ser que estaban conscientes de su culpabilidad en otro acto de traición. ¿Cuál es ese otro acto de traición? Habían privado a su hermano José de su libertad vendiéndole como esclavo. Entonces la sensación de haberle hecho algo tan terrible a José hizo que los hermanos sospecharan y que desconfiaran de incluso un acto de gracia, asumiendo pues que tenía algún propósito tortuoso. La carga de una culpa, hermanos y hermanas, no es fácil de llevar y logra robarles a las personas su alegría. Usted póngase en su lugar, yo me pongo en este lugar también. Usted sabe bien cuando ha tenido una carga de este tipo, si es que la ha tenido, yo espero que no, pero si la ha tenido, pues usted tiene que entender que es algo verdaderamente muy tortuoso, muy difícil de llevar. En realidad, parece que José planeó esta comida con sus hermanos como un acto de bondad para tranquilizarlos mientras observaba si albergaban celos y malas intenciones para con Benjamín, como una vez lo hicieron con él. ¿Ve? Claro, José tenía que asegurarse de esta situación de sus hermanos, ya que su pasado hacia su persona no había sido nada agradable. Los hermanos, por supuesto, no sabían nada de lo que José tenía en mente. Ellos intentaron convencer al mayordomo de José de su inocencia. Parecían pensar que, en caso de que pudieran persuadirlo, él tal vez podría presentar el caso de ellos ante el gobernador egipcio y convencerlo de mostrarles misericordia en lugar de la ira que temían. Por eso, miren lo que dice los versos 20 y 22. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y es que les vuelvo a recordar, Jacob no era un pobrecito, tenía ganado y nada le costaba que hicieran un doble fajo en vista de la situación que se creía de que había sido un error. Si la invitación para entrar en la casa y compartir una comida con este rico y poderoso egipcio impactó y asustó a los hermanos, se produjo un segundo impacto cuando el mayordomo dio una interpretación teológica de su inesperada buena fortuna. Porque miren lo que dice: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. O sea, lo que anteriormente decía, él era testigo de esa situación, él sabía,
perfectamente todo lo que había pasado. Él había obedecido las órdenes de José. Esta es la realidad. ¿Ve? Y cómo es que este hombre menciona al Dios de José, al Dios de ellos. Eso es cuestión de que no me lo pregunten, es cuestión de que la Biblia así lo revela. Los hermanos tuvieron que haberse preguntado cómo sabía este mayordomo del Dios de ellos y de su padre. Además, ¿cómo podría decir que el dinero era un regalo divino? Era lo opuesto a la forma en que los hermanos habían interpretado el evento. ¿Cuál evento? Pensaron que el dinero en sus sacos era evidencia de un castigo de parte de Dios por los pecados de ellos. Por eso dice el verso 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Uno tras otro los acontecimientos desconcertantes continuaron. Simeón fue sacado de la prisión para unirse a sus hermanos y todos fueron tratados como huéspedes de honor. Dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Cuando José llegó, lo recibió amablemente y les preguntó por su bienestar y el de su padre. Es que a José le interesaba mucho si su padre vivía, cómo estaba. Evidentemente sabía que ya era un anciano. Bendijo a su hermano menor y luego se excusó. Porque miren lo que dice los versos 27 al 30. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Qué hermosas palabras. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Ustedes recuerden que en la clase pasada hice mención que José es conocido como el patriarca llorón, porque en varios episodios, por lo menos 5 a 6 veces, José lloraba. Era una persona sentimental, era de sentimientos muy sensibles, pues. Muchas veces a mí me pasa lo mismo, muchas veces, hermanos, cuando yo estoy dando clases y me conmueve mucho, yo quiero llorar. Algunas veces ustedes a lo mejor lo han notado, otras veces he hecho esfuerzos, he apretado dientes y labios lo más que pueda, porque hay episodios de la vida, sobre todo de la vida del Señor Jesucristo, que me conmueven en gran manera. Para entonces, José apenas podía controlar sus emociones. Sin embargo, todavía no estaba seguro de que sus hermanos eran hombres transformados en quienes él podía confiar. Y esto es una realidad. Hasta este momento, él no sabe si son personas truanes o si continuaban siendo personas truanes. No sabía él. Y él quería estar seguro, él quería hacer bien, eso es evidente. Les da de comer, los recibe
como invitados especiales, les da suficiente comida hasta la saciedad, porque él tenía cómo hacerlo. Los trata de lo mejor, pero ustedes recuerden que ellos en todo este largo episodio, ellos están pensando mal de él. Ellos están pensando en que les va a tirar una trampa, pues, para causarles daño. Cuando José recuperó la compostura, se lavó la cara y se unió a sus hermanos para la comida. Dice en el verso 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Este extraño festín fue el escenario de la próxima prueba de José a ellos. Además de ser servidos separados de José y de los egipcios por razones rituales y sociales, los hermanos estaban sentados de acuerdo a sus edades. Noten los versículos 32 y 33. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y él podía estar con ellos, pero como no se había revelado que era un hebreo, ¿ve? Y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. ¿Cómo es que este sabe? No les daba la cabeza, hermanos. ¿Cómo es que este sabe que yo soy el mayor, luego yo soy el que sigue al mayor, y así hasta llegar hasta los 11 hermanos? Esto tuvo que haber parecido ser una coincidencia inexplicable o una muestra de intervención divina. Y yo me quedo con esto último. En esta prueba, José quería ver cómo reaccionarían sus hermanos ante el favoritismo. Al darle a Benjamín 5 veces más comida de su propia mesa de lo que ellos recibieron, José averiguaría si los hermanos albergaban resentimiento contra este último hijo de Raquel, la esposa favorita de su padre. Él lo sabía perfectamente bien. Él sabía que por eso le habían metido a la cisterna, él sabía que por eso le habían vendido a los ismaelitas, él sabía que él informaba de la conducta de ellos a su padre. Recuerden todo esto. Dado que no se detectó tal resentimiento, todos disfrutaron de la comida, comiendo y bebiendo libremente. Dice el verso 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Para mí, como lo vuelvo a decir, hay algo jocoso acá, que a Benjamín le da 5 veces mayor. Yo no creo que el plato que le dio a los 10 restantes era un plato pichirico, o sea, un plato tacaño. Yo creo que les dio suficiente comida, ¿ve? Pero, ¿cómo es que le da 5 veces más a Benjamín? ¿Y se lo comería? Bueno, era un hombre joven, y ustedes saben bien que los jóvenes comen bastante, y pueda que se lo haya terminado esas 5 porciones más. Lo que haya pasado, ese no es el punto, pero el asunto es que la Escritura sí nos revela esa situación. Entonces, José seguía buscando evidencia de arrepentimiento.
Y mire lo que dice en 2 Corintios 7, 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. De parte de ellos, pues, los hermanos necesitaban pedirle a José que los perdonara por haberlo vendido como esclavo, y ellos necesitaban disculparse por engañar a su padre. Terminó diciendo lo siguiente, hermanos. Durante años, óigase bien, durante años, esta familia había sufrido con corazones heridos por causa o por culpa de egos inflados, por causa de los celos, por causa de las contiendas, por causa de las mentiras, porque fueron mentirosos todos, por causa de palabras y por causa de hechos groseros, porque esa es la realidad. Necesitaban quitar la amargura, quitar el enojo, quitar la ira, quitar la malicia y aprender de ser amables, aprender de ser tiernos y aprender a perdonarse entre sí. Esto es algo muy importante, hermanos, que entre los hijos de Dios tenemos que aprender a perdonarnos entre sí. Mire lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el mensaje que nos da Génesis capítulo 43. Vamos a seguir estudiando, nos faltan 7 capítulos. Yo creo que llegaré hasta el mes de mayo o junio con este libro. Mis planes, si Dios me da la vida y las facultades mentales y espirituales sobre todo, yo quiero llegar hasta el libro de Deuteronomio por lo menos, pero para ello faltarán 4 o 5 años o más para desglosar cada uno de estos libros. Yo nunca en mi vida había enseñado Génesis, hermanos, nunca, pero qué bueno que en mi vejez el Señor me ha dado esta oportunidad y que el Señor permita que me quede como un legado para la hermandad de estos mensajes que aquí les presento. Oremos. Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque me permites presentar tus mensajes. Gracias porque todo es de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Que aprendamos mucho de ellos y que tú seas siempre el primer lugar en nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero dar un anuncio.
es el siguiente. Yo hoy por la tarde